Bienvenidos a Negocios de Carne y Hueso, aquí en Negocios Televisión, el programa que te acompaña a lanzar o hacer crecer tu negocio si eres emprendedor, empresario o autónomo. Un programa que habla en tu mismo idioma, porque lo hacemos empresarios y emprendedores para empresarios y emprendedores y que somos quienes conformamos el 98% del tejido empresarial de este país. Porque a ser empresario no se aprende en ninguna universidad ni escuela de negocios. Solo aprendiendo de la experiencia de otros puedes reducir tus periodos de aprendizaje y para ello cada día aquí te aportamos las herramientas, consejos, claves y todo lo que necesites para lanzar tu negocio y hacerlo crecer hasta donde sueñes, porque a emprender y a ser un buen empresario, te lo digo siempre, se puede aprender. Así es que, si eso es lo que quieres, estás por supuesto en el lugar adecuado. Déjame resumirte los contenidos que vamos a compartir en la próxima hora. Y me gusta empezar siempre el programa reforzando la parte más humana de los negocios, porque los negocios tienen alma y corazón. Y cada semana los abordamos en Negocios y Emociones. Hoy nos acompaña Beatriz Iglesias, experta en coaching empresarial. Con ella vamos a aprender cómo se puede fracasar con éxito. ¿Y qué sería del mundo sin emprendedores dispuestos a todo por mejorar ese mundo, verdad? Hoy, en La Nobleza de Emprender, te voy a presentar un cinturón mágico que evita las fracturas de cadera en las personas mayores. El cinturón Protech. Nos lo presenta su creador, un gran emprendedor, Carlos Pérez. ¿Y en dónde está la pasta? Hoy te traigo a Antonio Coucero, presidente de SGR CESGAR, la confederación española que agrupa las 18 SGRs de España y que nos hablará de los 2.730 millones en avales inyectados a pymes y autónomos en 2020 y cómo se presenta el 2021. Y hoy también en nuestra píldora formativa otra herramienta fundamental, cómo atraer y retener el talento en tu empresa. Y en Conversaciones de Barra hoy charlamos con María Gómez del Pozuelo, CEO de Womenalia, la primera red mundial de mujeres profesionales con más de 350.000 usuarios. Con ella vamos a descubrir también, como siempre, que el jefe también es humano. No te muevas del sillón porque comenzamos. Y es que si hay algo que marca el camino de un emprendedor y un empresario es el éxito y también el fracaso. Y no es fácil en un país como el nuestro gestionar ni el uno ni el otro, pero sí sabemos que el éxito nunca llega a la primera, hay que perseguirlo y hay que persistir hasta que llega. Y hasta ese momento serán muchos los fracasos que tendrás que vivir y que realmente son las grandes oportunidades que la vida te está poniendo delante. Y para saber cómo fracasar con éxito, hoy tenemos a Beatriz de la Iglesia, nuestra experta de hoy en coaching empresarial y autora del libro Los 4 pilares básicos de las relaciones humanas. Bienvenida, Beatriz. Buenas, encantada de estar aquí de nuevo contigo. Pues encantada de que nos enseñes cómo es esto de fracasar con éxito, porque al final yo creo que yo lo he contado muchas veces, yo soy lo que soy hoy gracias a todos los fracasos personales, profesionales, empresariales que he vivido. ¿Qué sería del éxito, qué sería de mí si no hubiera tenido esos fracasos, verdad? Qué importantes son en el camino. Yo realmente siempre que me presento digo, yo soy una fracasada con éxito. Claro. Y es que el problema que tenemos aquí es la creencia de la palabra fracaso, porque además en España el fracaso es como que eres un perdedor y te has convertido en un loser por fracasar. En cambio en Estados Unidos sí, es una cosa que además se premia. Todos los fracasos y todos los intentos que tienes es algo que es como que denota fortaleza, motivación, liderazgo. Pero bueno, yo creo que lo que tú decías, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos fracasado tantas veces? De hecho, fíjate, cuando somos adultos esa palabra nos produce cierto escarnio y no nos damos cuenta de que la primera vez que nosotros nos levantamos y empezamos a dar nuestros primeros pasitos cuando éramos pequeños fue a causa de caernos cientos de veces. Y en ese momento no decíamos, oye, soy un fracaso porque me he caído y me he tenido que volver a levantar o porque me he dado un golpe en la cabeza. O sea, todo ha sido un aprendizaje y para mí la palabra fracaso la definiría como un conjunto de aprendizajes que nos llevan directamente al éxito. Vamos a ir paso por paso porque si no nos perdemos y se pierden nuestros espectadores. Tu primer negocio, en tu caso, empezaste muy prontito, pues casi como yo. Lo montaste a los 17 años, luego vinieron otros, hostelería, tiendas de moda, zapatos.
Después te especializaste en emociones. El conocimiento de ambos, de las emociones, de los negocios, es lo que realmente también lleva a un éxito claro, ¿verdad? Pues fíjate, yo digo, yo soy coach, pero ya fui coach cuando trabajaba a los 17 años, que monté mi primera, era un pub de la sierra con una discoteca y con un restaurante, y yo decía, yo en esa barra ya hacía coaching, ya sabía captar las emociones del que venía, porque claro, cuando tú estás detrás y la gente se desinhibe, porque además en un negocio de hostelería es cuando la gente disfruta y cuando más se desinhibe, ahí ya aprendí a gestar las emociones. Y luego cuando trabajas con un equipo humano siempre tienes que estar gestionando emociones, porque somos un cúmulo de emociones como seres humanos. Totalmente. Bueno, yo siempre hablo mucho de mi abuela Josefa, mi abuela la coach. O sea, yo creo que las abuelas son las mejores coaches, desde luego. ¿Qué ha supuesto para ti el fracaso? Pues mira, para mí el fracaso lo que ha supuesto es convertirme en la mujer exitosa que soy, porque he aprendido muchísimo y porque creo que cuando tú tienes humildad y tienes ganas de comerte la vida, que es mi caso, ¿no? Yo soy una disfrutona de la vida porque amo profundamente la vida. Entonces, lo que me he convertido es en una experta en darle la vuelta al calcetín. Es decir, cada cosa que me ha pasado en mi vida, que han sido muchas y algunas muy duras, siempre he dicho, vamos a ver, esto tengo dos maneras de tomármelo. Una, o puede conmigo, otra me hace más sabia, más fuerte, más resiliente, y me da la sensación de que todo siempre va a mi favor. Es como yo digo, el universo siempre confabula a mi favor, porque me pase lo que me pase, yo soy capaz de darle la vuelta y aprender de ello. Entonces, por eso el fracaso no existe realmente. Totalmente. Para mí ha sido un aprendizaje maravilloso que me ha llevado con mis heridas de guerra, como yo digo, y mis cicatrices en el corazón, pero bueno, mira, ahora puedo ayudar también a muchísima gente gracias a todos esos fracasos que yo pasé. Sin duda, es que ¿qué sería de nuestra vida sin nuestras heridas de guerra y nuestras cicatrices en todas partes? Sí. Es que es parte de ese camino y afortunadamente, y como bien dices, ¿no? Solo con esas cicatrices y esos aprendizajes podemos estar ahora aportando a otros, pues que sus caminos sean más sencillos, ¿no? O sea, que es que... Desde luego esa es la humildad, decir, mira, gracias, yo muchas veces pensando un poco en mi pasado, digo, gracias a la vida que me ha pasado tanto, porque gracias a todo eso que me ha pasado, ahora cuando estoy ante alguien ya no valen los títulos, ni las formaciones, ni los... nada, o sea, realmente lo que vale es el know-how que tienes aquí, que dices, es que yo lo he pasado y desde ahí te estoy aconsejando, guiando. Totalmente. No desde la mente, porque desde la mente puedes ser muy sabio, puedes tener mucha información, pero lo que te da la sabiduría real es lo que tú has vivido y eso es... Y para mí ese es el tejido que tenemos como que nos hace grandes al final, ¿no? Sin duda. Hay mucha confusión también en lo que es el éxito, ¿no? El éxito se asocia muchas veces, pues bueno, pues no sé, cada uno tiene el éxito asociado a algo. Yo creo que los coaches también hacéis esa labor, ¿no? ¿Qué es el éxito para ti? Porque para cada persona el éxito es algo distinto. Y la recomendación siempre con nuestros clientes al final es decirles, identifica qué es el éxito para ti, que seguro que no va a ser lo mismo que para mí, y trabaja en ello, ¿no? ¿Qué es para Beatriz ser una mujer exitosa? Pues para mí ser una mujer exitosa es prácticamente ser libre. Yo, si por algo he luchado en mi vida y he trabajado, a mí la palabra lucha no me gusta, no he trabajado incansablemente hasta el día de hoy, es por mantenerme libre. Y la libertad para mí es tener la capacidad de hacer un poco lo que quiero disfrutando de ello. Sin duda. Entonces, mi vida me la he montado para tener esa libertad y para disfrutar de ella. Lo que yo siempre digo es la palabra la fórmula, o sea, la pregunta que tú has formulado de qué es para ti el éxito. Y yo también diría, una vez que tú lo sabes, ¿estás dispuesto a pagar el precio por conseguir ese éxito? Porque en la vida todo tiene un precio. Es verdad. O sea, el fracaso tiene un precio, si te quedas ahí un poco metido en el cascarón y el pobre de mí y en víctima, pero si te conviertes en la heroína o en el héroe de tu vida, también tienes que pagar un precio. Entonces, tú tienes un sueño, tú quieres ser exitoso, vale. ¿Tú estás dispuesto a trabajar y a pagar ese precio, sea el que sea? Porque eso es el kit de la cuestión. Totalmente, has dado en una de las claves. Yo te iba a pedir ahora que qué consejos les damos ahora a nuestros espectadores, emprendedores, empresarios que se sientan frustrados por estar en un momento en el que creen que las cosas no van bien y no llega ese éxito que buscan. ¿Qué les decimos? Pero bueno, uno de esos consejos podría ser este, ¿no? Podría ser ese, y lo primero es cuidado con las creencias limitantes. Vivimos en una sociedad que está muy de moda el aparentar, el postureo. Pensamos que el éxito muchas veces lo relacionamos con la fama, con el dinero. Cuidado con esos
prototipos que nos hemos creado en nuestra mente y que realmente son irreales, porque el éxito para muchas personas es dormir tranquilo, estar en paz. Totalmente. Y para mí es la felicidad, conseguir la felicidad, que la felicidad no es nada más que la aceptación y la serenidad. Entonces, el éxito, yo invitaría mucho a profundizar en que realmente investiguen en cuál es su éxito, no en la creencia que han tenido el éxito, sino en realmente su verdadero éxito. Yo creo que ahí también está la clave, ¿no? Que se dejen guiar por lo que en el corazón llevan y lo que les hace sentir tranquilos y serenos, porque ese es el éxito mayor que tiene la vida. Totalmente. Es que al final lo van a encontrar justamente ahí, cuando se conectan con esta parte de serenidad, es donde tu cuerpo te va a decir, esto es lo que es para mí la felicidad y esto es el éxito que busco en mi vida, ¿no? Cuando sientes esa paz y esa tranquilidad, al menos así es como la identifico yo también, ¿no? Correcto. Hablabas antes pues bueno, la diferencia que hay en Estados Unidos, en Europa, respecto al fracaso, respecto al éxito, cómo se lleva pues, en un país y cómo se lleva aquí en España, ¿no? En general, tú que te encuentras también con tantos emprendedores, ¿qué entienden por la palabra fracaso y cómo lo viven? ¿Qué es lo que más te encuentras? Yo lo que me encuentro es que cuando alguien entra en el punto de fracaso le convierte directamente en una víctima de sus circunstancias. Y ahí es donde yo digo, no, o sea, las circunstancias son las que son y tú eres lo que haces de esas circunstancias. Hay cosas que no podemos cambiar porque, Sí. porque están y son. Hay que aceptarlas Lo y único, ya. las acepto, pero lo que sí puedo cambiar y lo único que tengo libertad o libre albedrío es en lo que hago de esas circunstancias. Y yo tengo la capacidad de cualquier circunstancia convertirla en el mayor de los aprendizajes y crecer, o quedarme enganchado al pobre de mí, al no puedo, al no soy capaz, y ahí entonces es donde no hay. Entras en un bucle y ahí la víctima te arrastra. Totalmente. O sea, que ahí fuera. Fuera creencias limitantes, Fuera fuera creencias quedarse en el limitantes. bucle. Ahora vamos a dar ahí unas cuantas herramientas más. Además, tú tienes un mantra que me gusta mucho. Los fracasos son experiencias que nos ayudan a crecer. Totalmente. Y bueno, yo que hice un programa en la televisión, Reflotando Negocios, te acordarás, Sí. Mi lema era, en la vida no se triunfa celebrando éxitos, sino superando fracasos que nos hacen crecer. Y eso es una cosa que la tenía, fíjate, la saqué de mi carpeta de cuando era adolescente. Qué bueno. Y entonces dije, oye, yo lo único que quiero poner mío en este programa es esta frase, porque esta frase ha sido mi leitmotiv siempre, ¿no? Se celebran los fracasos, porque eso es lo que dices, bueno, he fracasado. Pues la siguiente vez voy a fracasar mejor. Y después de que fracase, al final lo voy a conseguir. Sí, la clave está justamente en que ¿qué es fracaso? Es que al final las dificultades que se van superando en el día a día no tienen por qué ser fracaso, son las cosas del día a día y es como tú No, y las vas manejando. Y sobre todo que imagínate los grandes inventos, que yo los pongo mucho ejemplo en mis sesiones, ¿no? Digo, si cualquiera que ha inventado cualquier cosa, a la primera que no le salió, hubiera conectado con soy un perdedor, no tendríamos ni luz, ni agua, Nada. ni tele, o sea, realmente esa gente hubiera tirado la toalla a la primera, o sea que Totalmente. no, hay que seguir ahí trabajando incansablemente por el sueño de cada uno. Persistiendo. Vamos con esas claves, esas herramientas necesarias para que los fracasos sean éxitos y se vivan de otra manera, ¿no? El primero, yo creo que lo hemos dicho, ¿no? Aceptar la situación, ¿verdad? Sí, aceptar y además eso, decir, yo me convierto en un héroe o una heroína de mi vida porque lo que me pasa siempre tiene un para qué, busca el para qué. No te quedes en el porque y no, ¿para qué me pasa esto? Coge la enseñanza, acéptala y sube. Sin duda. El segundo sería el desapego. Sí, a mí hay una cosa que me encanta y me desapego al resultado, es decir, trabaja porque te ilusione. Sin expectativas. Trabaja sin expectativas. No, siempre además en el coaching esto es muy consecución del objetivo. Yo digo, relájate, disfruta del camino, ponte objetivos, sí, pero no te quedes con el foco en el objetivo. Relájate, desapégate, disfruta con lo que haces, motívate y conseguirás el objetivo. El sentido del humor también es clave. Bueno, ese es como el sentido del amor. Para mí es que no hay otro. Van unidos, sentido del humor y sentido del amor. Sobre todo porque además el sentido del humor, que para mí, que yo soy una payasa en potencia, digo, te tienes que reír hasta yo digo, sonríe en defensa propia, porque el sentido del humor nos conecta con la alegría y la alegría nos conecta con la inocencia de los niños, que son los que son capaces de sorprenderse siempre ante algo. Nosotros nos volvemos demasiado grises, nos cargamos de importancia y todo lo magnificamos, y es como, ríete, no pasa nada. No pasa nada. No es te has tan caído, importante. te levantas, No es tan vuelves, importante. Nada, ríete hasta de ti mismo y coge esa ilusión para motivarte y seguir creciendo. La actitud, clave.
Fundamental. O sea, Olvídate de la culpa, de machacarte, de nada, tal, nada. y pásalo. La actitud fundamental. No más quejas, no se puede quejar, esa sería la quinta clave. Bueno, yo es que lo de la queja lo aplico a todo. todo. La gratitud siempre te conecta con el éxito, con la felicidad. Atrae, somos co-creadores de nuestra realidad. Si tú de repente estás en gratitud constante, lo que lanzas a la vida te lo da. Si estás en la queja, siempre te va a faltar algo y siempre vas a estar, es que no puedo, es que ahora me faltan recursos, es que ahora me falta motivación. No, agradece y tira. Agradece y tira. Ya casi tira. no me voy al siguiente porque me quedaría con esa frase para acabar el espacio, pero me voy a quedar con otra que has dicho: dale la vuelta a la tortilla, dale la vuelta a la historia y haz de tu vida la vida que quieres. Para mí es fundamental. Cuéntate tu historia en la que tú siempre ganes. La historia es la que es, pero yo creo que nosotros debemos contarnos historias más bonitas en las que siempre seamos esos héroes y esas heroínas. Dejemos de pensar en que somos perdedores, porque partimos de la base, y ahora más que nunca lo tenemos muy presente: estoy vivo, estoy viva, tengo salud, pues me busco los recursos de donde sea, porque si quiero, puedo, y tú si quieres, puedes. Con lo cual no te cuentes historias que te atraen para la negatividad, sino cuéntate historias chulas que te motiven y que te hagan saber que vas a conseguir lo que deseas, porque tú puedes. Pues Beatriz, muchísimas gracias. Con ese mensaje de optimismo y positividad nos quedamos. Beatriz de la Iglesia, nuestra coach empresarial de hoy. Quédate porque eres el dueño de tu vida y que si quieres, puedes. Vamos un minuto a publicidad, no te muevas de ahí porque ya volvemos. Y ya estamos de vuelta, vamos con nuestro héroe emprendedor de hoy. Sí, esos héroes que persiguen un sueño, el de mejorar las vidas de los demás y no paran hasta conseguirlo. Nuestro héroe de hoy es Carlos Pérez y su sueño: evitar las fracturas de cadera en las personas mayores, como le pasó a su abuela. Y es que una de las lesiones más graves y frecuentes entre los mayores son las roturas de cadera. Se producen más de 30.000 cada año y el 95% de las lesiones se producen como consecuencia de caídas. Carlos es químico y durante 12 años trabajó en un laboratorio alimentario, pero en 2014 su vida dio un giro. Tras la rotura de cadera de su abuela, decidió que iba a poner todo su empeño y recursos para evitar esas roturas a más abuelos y abuelas del mundo. Así nació Protect, el cinturón mágico, un dispositivo en forma de cinturón que ya ha recibido varios premios y que sigue su camino para convertirse en un imprescindible de nuestros mayores. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Marilo. Bueno, ya he adelantado un poquito pues el Protect, tu cinturón, el cinturón mágico que yo ya conozco unos cuantos años porque ya te llevo siguiendo un tiempo, ahora hablamos de eso. Nace a partir de una historia personal, la de tu abuela. Cuéntanos un poquito.
Bueno, precisamente sufrió una caída y después de algunas investigaciones sobre lo que había en el mercado, pues nos dimos cuenta de que importa mucho la vida de los deportistas, de la gente joven, pero quizá no tanto la de la gente mayor, la de la gente vulnerable. Y encontramos pues un hueco ahí que estaba sin atender. Entonces empezamos con la ingeniería a darle vueltas a este desarrollo para proteger la cadera, que es lo más Al final frecuente. volvemos al inicio de todo, ¿no? Se nos despierta una emoción, vemos algo en nuestro entorno más cercano, algo que podemos aportar al mundo con nuestras ideas, con nuestro trabajo, y es ahí donde nuestra cabecita, nuestro gen emprendedor del que yo tanto hablo, se pone a trabajar hasta que encuentra el caminito. Eso es. En tu caso, además, bueno, pues eres químico, trabajabas en un laboratorio y decides pues dejar la supuesta estabilidad y ponerte a emprender con todo lo que os ha supuesto en estos 5 o 6 años que ya llevas, ¿no?, de transición. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso, ese camino y qué te has ido encontrando. Bueno, hay que decir que la decisión de desarrollar este cinturón tiene mucho que ver con el trabajo previo. Como bien dices, pues era cuestión de dejar la estabilidad y lanzarse a buscar un camino incierto, totalmente sin ninguna garantía. Y eso hay que coordinarlo pues con las circunstancias personales, familiares, y bueno, pues son retos que hay que superar, pero bueno, teniendo una idea clara de lo que quieres hacer y, como ha apuntado Beatriz, teniendo claro que lo importante es lo que tú hagas en el día a día, lo que está bajo tu control, sí que puedes llegar bastante lejos. Ahora mirando atrás casi da vértigo, y lo mucho que queda todavía. Lo mucho que queda, ¿no? En 2015 empiezas los trabajos de ingeniería, bueno, empiezas a idear en tu cabeza que tenía que haber una solución para que las personas mayores bueno, que hemos dado esos datos que son muy importantes, pues pudieran tener una vida mejor y evitar esas fracturas. Cuéntanos qué es Protech y cómo funciona. Pues Protech va por el 7º prototipo ya. Estamos viendo las imágenes, además. En los anteriores prototipos pues fuimos tratando de probar el concepto, pues que tuviera una sensibilidad adecuada, el material, que costó también mucho encontrar uno que superase a la competencia, por cuanto da un rendimiento comparable como un airbag, pero no tiene sus inconvenientes, porque se puede rearmar al instante y sin herramientas, con lo cual no tiene gastos añadidos y sí que puede seguir disponiendo la persona de esa protección. Y en los últimos prototipos ya conseguimos pues un algoritmo de caída con el que nos sintiéramos contentos, porque da una eficacia muy alta, y eso supone tranquilidad para los familiares también. Sin duda, ¿no? El proyecto se empieza a desarrollar como una spin-off de la Universidad de Málaga. En estos años, pues muchas personas han pasado por ahí. Yo te conocí con el primer prototipo, que todavía era un artilugio bueno... Da vergüenza. Bueno, ahora desde la... Vergüenza nunca, Carlos. Era tu primer trabajo, tu primer prototipo, y ya apuntaba maneras. Y bueno, había mucho que desarrollar, pero llegaste, yo recuerdo cuando llegaste a mi oficina, te vi por primera vez con aquel artilugio que era pues muy aparatoso, pero ya tenía mucho sentido, y ahí fue cuando, oye, pues hay que apostar por este proyecto sí o sí. Y gracias a eso estamos ahora donde estamos, claro. Aquello fue el banderín de enganche o la piedra de toque, o como se quiera decir, pero sí que fue el impulso fundamental para realmente tomar impulso, y que ya pues con el apoyo de 18 socios que entraron en el capital, ya he contraído, digamos, una deuda con ellos, y hay que darlo todo. Desde luego esto ya no hay otra salida que salir al mercado. Y que ya no es solo financiera. Ahora hablamos de eso porque esa fue la primera ronda, y ahora vamos a hablar también de las próximas, pero bueno, en este proceso, desde luego, y sobre todo en tu caso, ¿no?, porque además vienes de Granada, de un pueblecito además de Granada, que no estás tan, a lo mejor, vinculado con el ecosistema emprendedor de las grandes ciudades. ¿Es más difícil desde allí rodearte de personas adecuadas para acompañarte en este viaje? Sí. Se suele decir que hoy, que con la tecnología se puede acceder a todo, no, pero al final son personas. Son nudos de una red que hay que ir tejiendo, y al final un negocio sale adelante si tiene
si cuenta con las personas adecuadas. Y claro, hacer equipo es difícil. Muy difícil. Encontrar gente que se apasione, que realmente le impacte la idea y quiera tirar adelante con todos los riesgos enormes que hay, es complicado. Y efectivamente, yo estoy seguro de que hay mucha gente fuera de Madrid que tiene el hándicap, el inconveniente de la distancia. ¿Qué les dirías a nuestros espectadores que estuvieran como tú, pues bueno, pues fuera de las grandes ciudades, queriendo emprender? Y bueno, en tu caso, ¿te has sentido muy solo como emprendedor? ¿Y qué le podemos decir a otros emprendedores en tu situación? Yo creo que la mejor apuesta es por un mentor. Bueno, tú apostaste por el Campus 360, así es que hiciste muy bien, pero bueno, no todo el mundo es capaz de pedir ayuda como lo hiciste tú y encontrar ese camino, ¿no? Pero te interrumpía, sí, apostar por un mentor. Sí, porque es de locos, con lo difícil que es luchar contra la incertidumbre, no aprovecharse de la experiencia de otros. Es como quien dice, no soy tan rico como para permitirme el lujo de dilapidar el dinero. Donde mejor se puede apostar es por personas que ya puedan aportar una experiencia, porque no tiene uno el lujo de poder tirarse muchos años para aprender lo que otros ya han aprendido y están deseosos de compartir. Sin duda, no, tú hayas sido muy valiente y bueno, queda mucho recorrido por hacer y ahí estamos. Sí. No te puedes sentir solo porque estamos ahí todos apoyándote, estés donde estés. Volvemos a Protech. Vamos a recordar a quién va dirigido nuestro cinturón mágico. Cuéntanos un poquito esa evolución. Bueno, Protech es para las personas que viven lejos de sus padres mayores y les preocupa que sufran una caída. Entonces Protech es un EPI, es un equipo de protección individual que funciona como un airbag, pero sin sus inconvenientes. La evolución, ya digo, hemos pasado por 7 prototipos, el último de los cuales ya es capaz de comunicarse autónomamente, generar una alerta y con ello pues aportar tranquilidad a esos padres, a esos padres y sobre todo también a los familiares que desde lejos, por situaciones de confinamiento o no, puedan estar atentos a que si se ha caído su padre puedan articular una ayuda cuanto antes. Con lo cual el cinturón Protech evidentemente va dirigido a las personas mayores, el cliente potencial es tanto la persona mayor que quiere comprárselo para sí misma, como las familias que quieren comprarlo para sus mayores. Exacto. Y que bueno, pues al final quieren estar ellos más tranquilos y más seguros, estando seguros ellos, ¿no? Y pensamos también en residencias de mayores. Eso es, ya también tenemos pruebas, en hospitales, en aseguradoras. Eso es. Y queremos aportar ahí una parte de análisis de datos de deambulación, porque hay una cosa de la que no se suele hablar, por ejemplo, al prescribir un antihipertensivo a una persona mayor puede afectar y alterar su equilibrio, de manera que si podemos detectar tempranamente esa alteración, pues estamos favoreciendo la seguridad de esa persona mayor, ya sea que esté en una residencia o ya sea que esté en su casa. Cuéntanos cómo ha sido el año del COVID para Protech y para ti. Pues, como decía un socio nuestro, menos mal que no habíamos desplegado las velas y por lo tanto hemos podido ponernos en modo seguro, ¿no? Digamos, de protección, esperando a que de nuevo pues, el ánimo inversor vuelva y empiecen a despejarse los nubarrones. Y ya tenemos el camino trazado, planeado, para que cuando eso sea, podamos irrumpir con fuerza y con ganas, que es lo que tenemos, muchísimas. ¿Cuándo se puede encontrar el cinturón Protech en el mercado? La pregunta del millón. Yo apuesto por septiembre. Septiembre de este año. Ya podemos encontrar el cinturón Protech, ya lo vamos a poder comprar para nuestros mayores, ya está la fase de prototipo cerrada. Bueno, esas eran las primeras pruebas que estamos viendo y las imágenes. Aún muy joven el cinturón. Es el prototipo 2. Ese será el prototipo 2, efectivamente. Ya no es tan aparatoso ni tan verde. Exactamente. Ahora es mucho más discreto, que es lo que pretendíamos, y que se pudiera llevar sobre la ropa de una manera normal. Tú empezaste, muy importante esto, antes de irnos, Carlos, tú empezaste con tus ahorros, tirando pues, bueno, de las 3 Fs que llamamos para empezar. Luego cerramos una ronda pequeñita para acabar el prototipo, hicimos un crowdfunding contigo, toda una experiencia para ti, descubrir el crowdfunding, esos primeros 18 inversores que ya están en tu capital, y ahora
estamos pensando en una nueva ronda. Este es tu cámara, tienes a los inversores del mundo pendientes de ti. ¿Qué les decimos para que inviertan en tu proyecto? Porque este es un llamamiento a inversores para invertir en el cinturón mágico maravilloso que va a salvar a muchos ancianos, personas mayores, de romperse la cadera. ¿Qué les dices, Carlos? Enamórale. Bueno, más allá de los números, viniendo aquí me he encontrado con un amigo y me ha comentado que su madre se ha fracturado 2 veces la cadera este año atrás y nos ha contado lo que supone, ya no solamente los gastos directos, sino también los indirectos de atenciones, de modificaciones en casa. Por lo tanto, tiene estas dos vertientes, una económica, que incluso podemos pensar en que el 2,5% del coste de sanidad se va en atender fractura de cadera, pero también un coste para las familias, en primer término para la persona, pero también para el resto de la familia, por cuanto supone una pérdida de tranquilidad tremenda. Y eso es lo que tenemos abierta, una ronda para poder llevar al mercado después de probarlo ante aseguradoras y residencias que han mostrado ya interés por hacer una demostración y atender los primeros pedidos que ya hay. Pues fenomenal, muchísimas gracias, Carlos. El llamamiento a inversores ya está hecho, ya sabes que te vamos a seguir apoyando desde aquí, desde Negocios de Carne y Hueso, desde el Campus 360, por supuesto. Muchísimo éxito, muchísima suerte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marilo. Y vamos ya a buscar la pasta, porque ya sabes mi lema, siempre, siempre hay dinero para un buen proyecto y un buen emprendedor. Y una de las formas de conseguir financiación es con el apoyo de una SGR, una sociedad de garantía recíproca, que a través de sus avales hace mucho más sencilla la financiación bancaria, porque allí donde el banco no llega o te pide que avale hasta tu abuela, llegan ellas, porque cuentan con fondos públicos para avalar operaciones a pymes y autónomos. Durante 2020 las SGRs inyectaron 2.730 millones de euros, mucho más que otros años, y queremos saber cómo se presenta el 2021. Nos lo va a contar Antonio Couceiro, presidente de SGR CESGAR, la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca, y que agrupa y representa a las 18 SGRs de España. Buenas tardes, Antonio, bienvenido. Buenas tardes, Mariló. Bueno, ¿cómo estamos? Fenomenal, encantada de tenerte aquí y que nos cuentes buenas noticias sobre pues cómo las SGR, las Sociedades de Garantía Recíproca, van a seguir apoyando a pymes y autónomos. Cuéntanos. Bueno, lo primero que hay que decir es lo que ya adelantaste, que el año pasado las Sociedades de Garantía Recíproca pues avalaron créditos por 2.730 millones de euros, que supone casi duplicar el volumen de créditos que habíamos avalado el año anterior. Evidentemente, la causa fundamental ha sido los programas de apoyo específicos ligados a las líneas COVID, que en colaboración, en primer lugar, con CERSA, que ha incrementado sus fondos de reaval de forma importante, y la colaboración de las diferentes comunidades autónomas con las SGR de sus respectivos territorios, pues hemos avanzado de forma muy importante para que nuestras pequeñas empresas, nuestros pymes, nuestros autónomos, pues hayan podido disponer de un volumen de financiación más del doble del año anterior. ¿Qué tipo de avales, Antonio, han sido los más solicitados por nuestras pymes y qué sectores han beneficiado las SGRs principalmente? Bueno, el tipo de aval durante el año 2020 ha sido fundamentalmente el financiero, y dentro del financiero, lógicamente, el de circulante. Nuestras empresas, con el impacto tan importante que ha habido en la caída de la facturación provocada por el COVID, que ha afectado de forma pues muy desigual a los diferentes sectores, en algunos de ellos pues han perdido el 80% de su facturación, y otros incluso pues la han visto incrementada, puesto que eran bienes esenciales e incluso en algún caso sustitutivos de algunos que no pudieron darse, se vieron, como digo, pues muy afectadas, y lo que necesitaban era una liquidez inmediata para seguir sobreviviendo. Eso es lo que fue la política, digamos, impulsada desde todas las administraciones a lo largo del año 2020. Este año 21 va a ser un año de transición,
en el sentido de que el COVID todavía está ahí y hay pues, sectores todavía ampliamente afectados, pero que, bueno, esperamos que esa luz que se empieza a ver al final del túnel pues realmente se consolide y que podamos tener pues un verano pues no igual que los otros años, pero desde luego no con la caída brutal que hubo durante el año pasado. Este año fundamentalmente los esfuerzos pues van a ir dirigidos pues a ampliar las carencias, a ampliar los plazos de los créditos y conseguir, bueno, pues que nuestros autónomos y pequeñas y medianas empresas puedan seguir resistiendo hasta que pueda otra vez, digamos, recuperarse esa facturación que tanto necesitan pues para poder volver a lograr un crecimiento sostenible de sus negocios. Pues esperemos que así sea. Desde luego, para las pymes y autónomos, Antonio, que no conozcan aún cómo funciona una SGR, les podemos resumir un poquito en qué consiste la labor que hacéis. Sí, pues es un poquito también lo que adelantabas, una síntesis perfecta. Nosotros ayudamos a que a esos autónomos y pymes que necesitan liquidez, necesitan circulante o crédito para realizar inversiones, pues puedan obtenerla sin tener que aportar garantías personales o con unas garantías personales mucho menores que las que tendría que presentar directamente en una entidad financiera. Efectivamente. Perdona. Ajá. Sí. No, por Dios. Dime. No, te decía que el empresario que necesite un aval de una SGR puede ir a la SGR de su comunidad autónoma, pues en Madrid, Aval Madrid, o vamos, en Galicia, no recuerdo, pero vamos, en cada... Gracias. En cada comunidad autónoma la suya. Y ahí solicitar ese aval, le van a pedir toda la documentación, van a hacer el estudio y el empresario con ese aval podrá ir a la entidad bancaria y no necesitará ningún otro aval, por así decirlo. Efectivamente. Y no solo es eso, sino que al disponer del aval de una SGR que es totalmente líquido para el banco en caso de impago por parte del empresario y por lo tanto ante los ojos del Banco de España no consume recursos del propio banco, pues eso le permite a la entidad financiera poder dar un crédito con un interés más bajo, con una carencia mayor y a un plazo superior. De hecho, el 60% de los créditos obtenidos con avales de las SGR pues son créditos a más de 4 años. Yo siempre he dicho, Antonio, ya sabes que te lo he comentado en más de una ocasión, que la dificultad principal es todo el papeleo y la tramitación, que bueno, no siempre es sencilla para alguien que no domina los temas financieros, pero creo, ya me adelantaste, que bueno, que desde Conaval sí, una plataforma, desde la propia plataforma, estáis haciendo que los procesos sean un poquito más sencillos, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, realmente el sistema de garantías recíprocas español fue pionero a nivel europeo al poner en marcha pues, una plataforma digital llamada Conaval Sí, a través de la cual se puede acceder a la solicitud de avales entrando pues, en los portales web pues, de las diferentes SGR. Realmente nos pusimos en marcha hace aproximadamente 2 años. Durante el año 19 se tramitaron más de 20.000 avales a través de la plataforma Conaval Sí, pero en el año 2020, que como digo, pues se ha incrementado de forma muy importante el número de avales otorgados, los gestionados a través de la plataforma Conaval Sí casi se cuadruplicaron. Es decir, esta plataforma además ha sido una herramienta fundamental para que hayamos sido capaces de dar un número de avales tan importante como el que dimos a lo largo de 2020. ¿El 2021 hecho, cómo se presenta, Antonio? En 2021 nuestros objetivos para el año en cuanto a volumen de avales son muy parecidos a los del año 2020. Creo que llegaremos aproximadamente a los 2.700 millones. Lo que sí hay que decir es que de estos 2.700 millones, unos 1.200 millones corresponderán a novaciones de operaciones ya existentes, relacionándolos con ampliaciones de carencia o ampliaciones de plazo, y otros 1.500 millones a la formalización de nuevos avales. Pero andaremos en un volumen de avales muy similar al del año 2020. Con ello, pues estamos sustentando más de 800.000 puestos de trabajo
que no pervivirían de no disponer de esta financiación. Pues Antonio, muchísimas gracias. Es siempre una buena noticia saber que hay ayudas para autónomos y pymes. Siempre son pocas, sabemos cómo está la situación, pero bueno, el granito de arena que todos aportamos es clave, y CESGAR y las SGRs españolas, pues bueno, aportan su granito de arena. Gracias, Antonio. Y bueno, ya nos seguirás contando cómo evoluciona. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariló, porque para nosotros es muy importante que autónomos y pymes conozcan nuestra existencia, y además es que cuando nos prueban, cuando utilizan nuestros avales, normalmente repiten. Pues que repitan, que hace falta. Gracias, Antonio. Muchas gracias a ti, Mariló. Vamos ya con nuestra píldora formativa, porque ya sabes que queremos que conozcas todas y cada una de las áreas que te vas a encontrar en el día a día de una empresa, porque como dueño del negocio no solo puedes o no solo debes saber de tu especialidad, no, tienes que tener una visión 360 de tu empresa. Por eso hoy nuestra píldora formativa te da las claves para atraer y retener talento. Y en este vídeo vamos a intentar hablar de los errores más comunes que cometemos con nuestros empleados. Vamos a ver, esto es un MBA práctico, con lo cual en este vídeo lo que vamos a intentar es no cometer esos errores que gente ha cometido con sus empleados, ¿vale? Vamos a ver, un buen empleado ya integrado en su empresa que se te va, te puede generar un problema grande. Tienes que ver el alcance que puede tener esto. Cuanto más grande sea tu empresa, pues tendrá menos impacto, es evidente. Pero en empresas medianas y pequeñas siempre tenemos puestos claves muy difíciles de reemplazar, que nos pueden costar mucho, pero puestos ya no porque sean técnicos, sino por cuestión de confianza. Puestos donde manejemos la caja, la relación con los clientes, donde realmente se lo puedan llevar a la competencia, etc. Esto nos puede dar un montón de quebraderos de cabeza, este reemplazo de una persona clave. Vamos a ver, el precio que vas a tener que pagar por el recambio de una persona importante en tu negocio no solo te va a depender de que te pidan un aumento del 10 o el 12%, sino que va a depender del precio del salario de la nueva persona a contratar. Y además de la formación e integración de tu empresa y del tiempo que tarda en adaptarse. Es que no son 10 frente a 12. No es exactamente igual. Entonces, además, tendrás que ver si este nuevo empleado es la persona adecuada, porque puede no encajar, si es igual de productivo que el anterior, etc. Vamos a ver, ojalá solo se nos fueran los empleados mediocres, pero muchas veces se te van solo los buenos y a veces es absolutamente inevitable. Para nosotros, los empleados buenos se suelen ir por dos motivos. Primero, motivos relacionados con su proyecto vital. Puede ser que ya no les encaje seguir trabajando en este sector, que quieran cambiar de actividad, que quieran irse a otro país, que quieran tener cambios fundamentales en su vida, retirarse, replantearse ese trabajo. Aquí no tienes mucho margen de actuación. Si tu empleado ha decidido irse a vivir a Australia por temas familiares, poco más vas a poder hacer. Si lo que realmente quiere hacer es dejar tu estupenda farmacia para montar un negocio de marketing digital, tampoco vas a poder convencerle mucho. Con lo cual aquí no tenemos mucho margen de actuación. Pero en este segundo punto del que te voy a hablar, sí tenemos margen de actuación. Los empleados buenos no huyen de sus empresas. Los empleados buenos huyen de sus jefes. Y así te lo digo para que no te engañes. Quizás no seas tú su jefe directo, o quizás sí, en cuyo caso háztelo mirar. Te voy a hacer algunas preguntas, a ver si alguna de estas puede tener respuestas reveladoras para ti, y espero que nunca se te vaya un empleado tan importante para que lo tengas que lamentar. Te pregunto, ¿acaso cargas a tus empleados o les has cargado en particular con un excesivo trabajo de continuo? ¿Reconoces y recompensas las aportaciones en general y la suya en particular igual que los demás? ¿Te preocupas por ellos si les preguntas? ¿Y has cumplido las promesas que hiciste? ¿Aquello que les habías contado? ¿Has sido razonablemente justo y has ascendido a quien realmente se lo merecía o al que mejor te caía? ¿Les coartas la creatividad y no le sacas partido a todas sus habilidades? ¿Les escuchas? ¿Hay veces que puedes minusvalorarles y tenerles haciendo trabajos por debajo de sus capacidades? Todos estos son motivos por los que la gente no está contenta. Preocúpate de no caer en ellos.
En este segundo caso, asume que siempre se te van a ir los buenos, casi siempre. Así que estate bien pendiente para que esto no te pase. Y finalmente voy a acabar este temario de recursos humanos y te volveré a repetir algo que me parece súper importante. Por favor, ten cuidado con las cargas sociales que comprometes. Hoy en día es fundamental la flexibilidad laboral y hay muchas maneras de contratar un montón de servicios, no solo con contrato laboral y siendo empleado tuyo, sino un contrato que no sea laboral. Te pueden facturar horas y servicios todo tipo de profesionales jurídicos, contables, financieros, de marketing. Es lo más normal del mundo y muchísimas empresas se dedican a ello y no tienen por qué trabajar en tu empresa las 40 horas semanales. Es posible que en el momento en que te bajen las ventas, porque pueda venir alguna crisis, te pueda venir bien no tener que pagar esas nóminas y esas cargas sociales. Así que ten en cuenta esto. Te quiero volver a insistir. Piensa bien qué trabajos necesitas hacer 100% dentro de tu empresa, con persona dedicada a este u otros trabajos y cuáles puedes subcontratar. Y nos vamos ya a arreglar el mundo desde nuestro bar. Hoy en Conversaciones de Barra vamos a hacerlo con otra verdadera heroína, porque emprender es un acto de nobleza, como te decía antes, pero ayudar a que otros lo hagan también lo es. Y nuestra invitada cumple las dos cosas. Te pongo en situación. A finales del año 2011 nacía Womenalia, con un objetivo muy claro: ofrecer un punto de encuentro para mujeres profesionales. La idea partió de María Gómez del Pozuelo, una licenciada en marketing que trabajó durante años como directiva para una multinacional norteamericana, hasta que decidió seguir esa voz interior que le preguntaba si estaba donde realmente quería estar. Su primer emprendimiento fue un fiasco, ya que según ella lo hizo todo mal. Pero siguiendo las claves de aprender a fracasar con éxito, como hablábamos antes, ella lo aportó y lo aprendió. Es conferenciante nacional e internacional, colaboradora habitual en medios de comunicación y ha recibido 14 galardones, entre los que destaco el premio AGE, el premio Top 100 Mujeres Líderes y el premio al mejor pitch en India. María Gómez del Pozuelo, fundadora de Womenalia, bienvenida. Muchísimas gracias. Qué pasada de presentación, qué de cosas has dicho tan bonitas. Bueno, es que es lo que tú eres así de bonita y así de espectacular, y además has creado un proyecto que es igual de increíble que tú y igual de bonito que tú, y que nos vas a contar cómo empezó todo. Porque bueno, entiendo que dejar esa seguridad de la multinacional, de una corporación, y lanzarte al mundo de emprender no tuvo que ser fácil, ¿verdad, María? No es fácil porque no eres consciente del paso que vas a dar. Hoy lo ves perfectamente con retrospectiva, pero no, el momento que lo haces no sabes dónde te metes. No, hasta que no pasas por ello bueno, pues eso, es muy complejo vivir algo que no has vivido. ¿Qué te decía esa voz interior? Pues como yo decía en la presentación, que son palabras tuyas, sentías que no estabas en el lugar adecuado. Sí. ¿Cómo fue esa llamada? Son esos momentos que además te acuerdas perfectamente. Estaba en el Palacio de Congresos en una conferencia de Nando Parrado de lo que de verdad importa. Y según Nando Parrado, es uno de los supervivientes del accidente que hubo en los Andes hace 30 años, que se quedaron 72 días encerrados con un drama horrible, que se tuvieron que comer unos a otros, y él es uno de los que les salvó. Y empezó a dar una conferencia años después, a la que yo fui, y claro, lo que te hacía ver es: ¿de verdad estás donde quieres estar? ¿Estás viviendo? Solo vives una vez. ¿Quieres ser piloto o quieres ser pasajero? ¿Quieres ser capitán o quieres ser marinero? Y se me empezó a mover algo por dentro. Estaba al lado con mi hijo mayor, con Mario, que tenía 18 años. Y mira, se me ponen todavía los pelos de punta cada vez que lo cuento, porque me acuerdo muy bien cómo iba vestida, en qué fila estaba, porque se me rasgó algo por dentro y dije: ostras, ¿qué te está pasando? Y me di cuenta, de verdad, vino un flash a mí y me dijo: mira, es que tú no has nacido para esto. La compañera maravillosa donde trabajaba ganaba muy bien, el trabajo era divertidísimo, pero no estaba haciendo de verdad lo que yo quería hacer en la vida, que era temas de impacto social.
Claro, fíjate que es muy importante lo que cuentas y cómo lo cuentas, María, y además el objetivo de estar aquí en nuestro bar mano a mano es inspirar a otros emprendedores, a nuestros espectadores que puedan estar pasando por lo que ya hemos pasado antes, ¿no? Hay que dar ese paso, y seguro que hay mucha gente que se puede sentir identificada con esa voz, con estar trabajando en corporación, con estar trabajando por cuenta ajena y sentir la voz, sentir el gusanillo y no saber qué hacer. El gusanillo, esa voz, a ti te empezó a hablar hace 10 años, que es cuando nace Womenalia, pero dices que cuando lo lanzaste por primera vez todo lo hiciste mal. Hice un preproyecto antes de Womenalia de otra cosa que no tiene nada que ver, y como te crees una líder brutal porque eres directiva y te crees algo que luego te das cuenta que no es nada. Y sobre todo que no tiene nada que ver el mundo de la esto corporación con el mundo del emprendimiento. O sea, es que son cosas, traes muchísimo aprendido, porque si tengo que agradecer algo a las multinacionales donde he trabajado es la formación que me han dado y cómo me han preparado de verdad para ser una profesional del siglo XXI, pero a la hora de emprender cambia todo, cambian todas las reglas del juego. Y entonces cuando emprendí, mira, para mí hay como 5 pilares. El primero son los socios, me equivoqué de socio radicalmente, o sea... De lo primero que te equivocaste, lo primero que dices que hiciste mal fue el tema de los socios, ¿no? Y tardé 12 meses en darme cuenta, que no eran los socios adecuados. No, era un iluminado y me iluminé de él y me lo creí, pero responsabilidad mía, ¿eh? Me iluminé del iluminado. Sí. Pero no solo yo, sino todo mi entorno, casi todo. No hubo nadie que dijo, oye, esto... Pues sí, y nos abdució y nos dejamos abducir, o sea, es nuestra responsabilidad también. Luego el tema de la inversión, el tema del producto, del proyecto, de la empresa. El tema del equipo, me contabas del equipo también, ¿no? No era mi equipo, lo había montado él, era un tema de lujo, que no iba nada conmigo, nunca había trabajado en el lujo, no soy una persona que le gusten los grandes lujos, además, por lo cual, nada, o sea, todo, el proyecto, el servicio, todo. Y un día, cuando ya decido salirme del proyecto, me llama mi hermana mayor, Elena Gómez del Pozuelo, y me dice, bueno, ya estás preparada, ya te la has metido, ya sabes lo que es emprender, y ahora te voy a contar una idea. Y va sobre mujeres, dice, las mujeres en el mundo tenemos muchos problemas. O sea, tu hermana, esto, quiero resaltarlo porque tu hermana, Elena Gómez del Pozuelo, que la saludamos también, esperó 16 meses a que aprendieras todo lo malo del emprendimiento para decirte, venga, ya lo has vivido, ya lo has aprendido, ahora vamos a hacer un proyecto de verdad. Yo no te quería decir nada que te lo ibas a pegar, porque te lo ibas a pegar. Porque si te lo digo, no te lo ibas a creer ni me ibas a hacer caso. Sí. Pero este tío es un iluminado, en fin. Todo lo que además las hermanas mayores sabemos. Vale, fenomenal. Y entonces, bueno, pues tenía una idea con otros 2 socios y me empezaron a contar el drama de los datos de la mujer. Solo un 5% de mujeres llegan a directivas de empresas, un 22% de puestos intermedios, un 21% de salario menos, solo 1 de cada 28 millones van a emprendimiento femenino, etcétera, 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 cuando somos absolutamente necesarias y tomamos el 80% de las decisiones de compra. Entonces, bueno, 3.000 años de historia, estamos regenerando todo el tejido económico-social para que tengamos nuestras oportunidades y los mismos derechos que los chicos, ¿no? Y entonces arrancamos Womenalia y que nos adelantamos un poco a nuestro tiempo. Hoy está muy de moda la mujer, pero hace 10 años cuando ibas a una empresa, mira, me dedico a las mujeres, tal, y me dice, ¿qué me estás contando a las mujeres, no? Pero sí que había un grupo de corporaciones internacionales que estaban muy metidas ya en temas de mujer. Y bueno, y arrancamos Womenalia como una red para la mujer profesional. Vamos ahora a ver vamos a meternos ahora en Womenalia, pero yo quiero irme todavía un poquito más, pues bueno, a saber qué fue para ti lo más duro de esta fase de emprendimiento, sobre todo para la gente que esté pasando por ese momento. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Pues a mí en estos 10 años lo más duro, y además voy a mirar a cámara porque es muy difícil, es el miedo y la oscuridad. Esto es hasta para que pongáis una música tenebrosa que se oscurezca el plató, ¿no? Porque es algo para lo que no estás preparado si no lo has pasado. Yo no he pasado grandes problemas en mi vida, como todos, y que en nuestros momentos más bajos, más tal, alguna cosa en el pasado, pero nada, que he sido una persona muy feliz, con las cosas las he tenido bastante fáciles, aunque he tenido que trabajar mucho.
Pero sí, el miedo y la oscuridad es lo más difícil a lo que me he tenido que enfrentar. Me encanta que lo hayas dicho, porque sí está claro que el miedo, la soledad, la oscuridad es algo a lo que los emprendedores, los empresarios vivimos con ello, nos enfrentamos, y sobre todo cuando vienes de la seguridad de la corporación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero hay que también aprender a gestionar ese miedo y esa oscuridad, y eso se puede gestionar y se puede aprender porque es parte del proceso, y es cuando viene realmente el siguiente paso, ¿no? El conseguirlo, aprender a vivir con ello. ¿Qué consejo le damos a nuestros espectadores que estén pasando por esa fase? Pues mira, el consejo es que te lo tienes que hacer mirar y tienes que contar con expertos, especialistas, personas que ya hayan pasado, cada uno como lo quiera llamar, un mentor, un coach, un terapeuta. Hay muchas personas que se dedican a ayudarte, a darte las herramientas para que cuando le veas venir, tú ves venir el miedo, viene, vente aquí, que yo ahora le miro a los ojos y le digo, mira, estoy cagada, pero ya no te tengo miedo porque ya sé lo que me vas a hacer pasar. Y entonces ahora lo que sé es caminar con él al lado, mira, hola, miedito, ¿qué tal? Buenos días. Y voy con él andando a mi lado. Porque sí que sigues sintiendo miedo, responsabilidad, porque un empresario tiene muchas responsabilidades. Y bueno, y hay una cosa que se llama Hacienda, otra Seguridad Social, otra inversores, otra clientes, nóminas, equipo, nóminas, etcétera, que cuando, pues eso, con lo que hemos dicho antes, no has pasado por ello, uff. Yo creo que he vuelto a dar otra palabra clave, responsabilidad. Más que miedo es ese peso sobre los hombros que sentimos, que no se te va en todo el día, sobre todo cuando llegan ciertos momentos, ¿no? Las responsabilidades de pago, las nóminas, tal, es un peso muy importante que tienes que aprender a gestionar. Y que la gente confía en ti, tu equipo confía en ti y tus socios confían mucho en ti. Por eso te nombran CEO, consejera delegada, porque eres capaz de... Y entonces esto es como el músculo. Si quieres ponerte en forma, tienes que ir al gimnasio, tienes que correr, tienes que hacer deporte constante para muscularte, para estar en forma. Pues el miedo es lo mismo, hay que trabajarlo, hay que mirarlo a la cara y aprender mucho sobre él y con expertos que te ayuden a... Eso para mí lo más importante y lo van a sentir y lo han sentido todos los emprendedores con los que yo he hablado. Ojalá hubiéramos tenido cuando tú y yo empezamos, pues bueno, tantas oportunidades como hay ahora, mentores, empresas pues como Campus 360 o como muchas otras que te acompañan en esos pasos. Sí. Esto es fundamental. Si hay alguien que esté pues pensando en emprender, que por supuesto se vaya a algún sitio como el vuestro, como Campus 360, porque ahí la verdad es que te acompañan en cada paso que vas dando y puedes construir tu proyecto y tu empresa y luego darte cuenta de qué perfil tienes, ¿no? Para ver si lo puedes hacer solo, si tienes que subir a gente contigo, de qué careces, ¿no? Porque no somos buenos en todo y claro. Al final un CEO tiene que ser financiero, de ventas, de marketing digital, de tecnología. Entonces llega un momento dado que cuando tienes la capacidad de poder contratar a personas, pues en vuestro campus, por ejemplo, ayudáis y acompañáis como en muchos otros sitios y yo es una de las cosas que me hubiera encantado. Qué bien, que hubiera aprendido mucho más. Sí. Porque de luego en la universidad no nos enseñan todo esto. Ya sabemos lo que hiciste mal cuando empezó Womenalia, todo lo que has ido aprendiendo por el camino, pero ¿qué es hoy en 2021 Womenalia y qué puede esperar la mujer del siglo XXI en Womenalia? Pues mira, somos, y me siento súper orgullosa porque somos una empresa de impacto social que empoderamos a las mujeres. La palabra empoderamiento antes no me gustaba, pero porque en inglés, que es empowerment, suena fenomenal y muchas veces las convertimos al español y no suenan tan bien, pero es lo que es, ¿no? Y luego ayudamos también a las empresas y a los organismos oficiales a todo lo relacionado con consultoría de igualdad. Y a las mujeres, pues lo que hacemos es acompañarlas en su trayectoria profesional, desde que salen de la universidad hasta que deciden jubilarse o seguir trabajando. Tenemos mujeres de 70, de 80 años y todo es a través de una plataforma tecnológica, que es el producto que le damos el valor a las usuarias, pues para que hagan network, para programas de mentoring que, por ejemplo, estamos haciendo con una entidad financiera a nivel nacional, para proponerlas un camino que a través de la inteligencia artificial las podemos decir qué camino es, ¿no? Para que hagan unos pasos y esos pasos tienen unas herramientas de contenidos, de eventos, de network y sobre todo no sentirnos solas, ¿no? Exacto. Las mujeres a veces nos sentimos muy solas porque además tenemos una actividad superior a la de los hombres, especialmente aquellas mujeres que tienen familia y bueno, y a veces mola, ¿no? Estar acompañadas y estar dentro de un movimiento
y que este movimiento se haga andando y bueno, se denominan ellas mismas womenalias y yo estoy feliz. Feliz de que haya 350.000 womenalias y womenalios en el mundo, porque hay también hombres, ¿no?, dentro de womenalia. Efectivamente, el 10% de nuestras usuarias son chicos. Y en las redes, que tenemos casi medio millón, pues casi el 30%, porque lo que tengo muy claro es que el camino de la igualdad lo tenemos que hacer de manera conjunta. Al final son nuestro otro 50% y luego son hombres que tienen muchísimo poder y que toman muchas decisiones a lo largo del día a día, de los meses y de los años hacia nosotras. Entonces estos hombres, muchos tendrán niñas y a sus niñas yo les digo a muchos presidentes y muchos directivos y empresarios, ¿no? Tú tienes una niña y un niño, a tu niña la tienes que decir, ojo con lo que estudias, con lo que dedicas y con lo que yo invierto en ti, porque si quieres llegar a ser una directora general de este país, lo primero que vas a tener solo un 5% de posibilidades, tu hermano el 100%, y luego vas a ganar un 21% menos. Y todo eso es lo que tiene que cambiar, y todo eso, sin pues duda. Poco a poco, son 3.000 años de historia. Porque además está demostrado, lo estamos viendo ya, bueno, de los 5 países que mejor han gestionado la crisis, de los 7, 5 están gobernados por mujeres. Ya está demostrado que las empresas lideradas por mujeres obtienen mejores resultados. Es el siglo de las mujeres y, bueno, y el empowerment, que es una palabra súper potente, está ahí para algo. ¿Te atreves con nuestro test? Vamos allá. Venga, vamos con el jefe también es humano, que en este caso la jefa también es humana. Antes que jefa, ¿fuiste becaria? Sí, fui becaria 2 años, cuando tenía 21 años, acababa de tener hace 8 meses a mi primer hijo, yo he hecho todo muy temprano y la verdad sí, tuve que, ahora la palabra famosa conciliación, ¿no? Trabajar, estudiar, estaba en primero de carrera, en segundo cuando tuve al peque, y tuve mi primera beca en una agencia de publicidad en la que aprendí muchísimo y tuve a uno de mis mejores jefes que he tenido en mi vida. Bueno, qué bueno empezar así tan pronto y que sea un buen jefe. ¿Algún jefe al que hubieras querido tirar por la ventana, María? El último, que no puedo decir su nombre, pero aunque le quería haber tirado por la ventana, también he de decir que aprendí mucho de él. 3 cosas. Era probablemente las personas más perseverantes que he encontrado en mi vida, más detallista y en el detalle está la diferencia. Y luego lo que aprendí de él es que no me hubiera gustado ser como él, con lo cual me apunté muy bien lo que no hacer con mi equipo si en algún momento llegaba a ser una directora general. Pues entonces hay que estar muy agradecido a ese jefe que nos ha enseñado lo que no queremos ser, o sea que gracias también. ¿Alguno que te hubieras llevado de cañas? Me los he llevado a todos, soy muy juerguista y me encantan las cañas y el vino. Entonces, pero especialmente uno, Javier García San Miguel, sí digo porque es una persona muy importante en mi vida, que estuve 4 años con él trabajando y nos hicimos muy amigos a los 10 días y es más, se casó con una amiga mía y se vino a vivir a mi pueblo y dije, ya te estás pasando, que es mi jefe. Demasiada cercanía, ¿no? Sí, el mensaje que el jefe mandó al grupo de WhatsApp de trabajo por error. Pues uno de mis jefes, que es muy divertido, 9 de la mañana, nos llega un mensaje a todos en el grupo. Hola Gordi, hola cielo, ayer estuviste increíble, fue una pasada, me encantaría repetir, te quiero. Ahí lo dejo. Sí, lo dejamos ahí mejor. María, los jefes también lloran, ¿verdad? Sí, los jefes lloran y lloran en soledad, porque al final un jefe o un líder tiene que tirar del carro y tiene que ser un ejemplo para su equipo. Si tú llegas llorando un día, bueno, pues vas a bajar la moral y lo que necesita un equipo es que seas una persona dinámica, fuerte, tal. No está mal mostrar tus debilidades. Yo cada vez creo más que las emociones que te debilitan son muy, muy buenas. Entonces, la vulnerabilidad, yo creo. La vulnerabilidad, cuando la gente te ve vulnerable es bueno, pero una cosa es estar vulnerable y otra cosa es ponerte a llorar delante del equipo. Para mí hay una diferencia. Sí, no, importante. Pero al final nosotros ahí yo creo que lo tenemos un poquito más fácil, nos acabamos subiendo en el tacón, nos ponemos el maquillaje milagroso y venimos lloradas de casa y nos subimos al tacón, ¿no? O sea, en casa, ¿quién es el jefe, María? Pues en casa somos 2 jefes, mi pareja Fernando desde hace más de 30 años, tenemos una vida muy plena y cada uno tiene su jefatura propia. Y eso ha sido lo bonito, ¿no? La libertad que nos hemos dado para crear una familia preciosa y que cada uno desarrollara tanto la parte personal como profesional como quisiera y apoyándonos los dos
mucho y lo tenemos todo muy repartido. A él se dan bien unas cosas, a mí otras, con lo cual no hay jefes. Bueno, pues damos las gracias también a Fernando, porque siempre ese compañero, esa compañera de viaje siempre tiene que estar ahí al lado para que las personas acaben sacando lo mejor de ellas mismas. Gracias, María, gracias por tu historia inspiradora, gracias por haber creado Womenalia y seguir acompañando a tantas y tantas mujeres en el mundo. Muchísimo éxito con ese proyecto, queda mucho por hacer y por crecer. Aquí lo iremos contando en nuestra barra. Gracias, gracias. Mil gracias a ti, Marilo, por darme esta oportunidad de llevar Womenalia un poquito más lejos, que hacéis una labor increíble. Pues gracias, y ya terminamos. Hasta aquí nuestro Negocios de Carne y Hueso de hoy. Espero que hayas disfrutado y te hayamos dado las mejores ideas para tu proyecto y tu empresa. Te espero en nuestro siguiente programa con más historias de emprendedores y empresarios de carne y hueso. No nos faltes.